El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás al prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya saben que estamos siguiendo las catequesis de Santo Tomás de Aquino, pero me da risa porque parecía que el judío estaba llevando el control de la conversación y ahora he caído en la cuenta. Imagínate cuando le soltó esta frase: no estás lejos de Dios. Él ya le estaba diciendo: maestro, ¿tienes alguna idea de lo que es la ley de Moisés? Tú más o menos sabes algo, ¿no? Pero con la respuesta le habrá dejado frío. Él pensaba que llevaba el dominio de la conversación y se habrá hecho pequeñísimo. Eres tú el que tienes que aprender. A eso he venido. Jesucristo vino a enseñarnos, a mostrarnos la sabiduría. Hoy nos quiere proponer la pasión de Cristo. Por la pasión de Cristo fuimos librados de la pena del pecado, o sea, del castigo. Para entendernos tú y yo, el castigo. ¿Te das cuenta que ya sigue viendo la pasión de Cristo desde diversos ángulos? Es riquísimo lo que esto ha significado para nuestra salvación. Y él se basa en el profeta Isaías 53:4. En verdad, lógicamente fue antes de Cristo, pudiéramos poner Cristo, tomó sobre sí nuestras enfermedades y él cargó con nuestros dolores. Nosotros teníamos el cáncer y él nos trajo el remedio. La pasión de Cristo nos libró del castigo de dos maneras. Hay que saberlo. Primero, fue una satisfacción suficiente y superabundante. Los que están viniendo a misa diaria dicen: estas palabras ya las ha dicho. Sí. Dios Padre estableció el sacrificio de la cruz como el precio del rescate y Cristo lo hizo, por lo tanto fue suficiente para librarnos. Pero, volvemos a decir, por la dignidad de Cristo pagó sobreabundantemente. No murió en la cruz cualquiera. El Hijo de Dios, con un valor infinito. Y ahora se dan cuenta, el otro día hablábamos que bastaría una palabra, una oración para salvar al género humano. Una gota, decía San Bernardo, para salvar al género humano, una gota de su sangre hubiera sido suficiente. Ahora sí ves la fuerza de la pasión de Cristo, que por cierto, quien no lo haya visto a estas alturas, ya se tiene que hacer el propósito. Tenemos que ver la película de la pasión de Cristo de Mel Gibson. Es una película que ayuda, yo creo que de lo mejor que ha habido. Una película que nos va a ayudar a meditar un poquito en lo que Cristo sufrió. Somos hijos de la imagen. Bueno, pues vamos a usar imágenes también para evangelizarnos, para crecer en la oración. Dice: superabundantemente por los pecados del todo el género humano. Indirectamente, con la pasión de Cristo, removió la causa de la muerte y del pecado y por lo tanto nos quitó el castigo.
Vuelvo a responder, bueno, yo no, Santo Tomás de Aquino, todas las dudas, es que yo me río porque yo estoy leyendo esto, pero me acuerdo de las personas que vienen y nos hacen cada pregunta simpática, pues porque claro, nos falta formación, pero él te va a responder a varias de las preguntas que nos suelen hacer. Padre, ¿y por qué si Dios es infinitamente misericordioso, por qué no perdona a los ángeles? Si Él pagó por todo el género humano, ¿por qué hay condenados? Son preguntas que hacen muchos de ustedes. Y te responde Santo Tomás de Aquino: los condenados, sean ángeles o personas, no fueron librados por la pasión de Cristo. O sea, la pasión de Cristo pudo haber salvado a todos. Si los ángeles estaban en el cielo, tuvieron que ser expulsados. Ellos no necesitaban redención, ellos estaban en la presencia de Dios. Digo estas cosas porque seguro no le dedicas mucho tiempo a meditar en esto. Piénsalo y así vas a disfrutar tu fe, porque dices, oye, esta cosa nunca lo había pensado. Los ángeles estaban viendo a Dios cara a cara. ¿Qué redención iban a necesitar? Entonces no se les aplicó. Ellos tuvieron que ser expulsados del cielo porque precisamente, ¿sabes qué no aceptaron? Dos cosas. Uno, que se fuera a encarnar en una criatura. Eso no lo soportaban. ¿Cómo? Tú, siendo Dios, ¿te vas a hacer hombre? Porque con pecado o no pecado, Cristo se iba a encarnar. No sabemos cómo hubiera sido sin pecado, porque no lo estamos viviendo, pero iba a venir al mundo en encarnación. Y los ángeles no lo soportaron, Satanás y compañía. Decían, eso no es posible, tú no puedes humillarte tanto. Pero para el que tiene amor infinito no es un problema. Y también, que ya se me fue lo que les iba a decir de los ángeles, los hombres, ¿por qué no recibieron la salvación? Dice, no se aplicaron, no fueron librados por la pasión de Cristo, porque solo se aplica a aquellos que se unen por la fe, la caridad y los sacramentos. Aquí se nos volvió a caer Lutero. Lutero se quería quedar solo con la primera. Basta, porque dice San Pablo, bueno, también el Evangelio, dice Cristo, basta que tengas fe y toda la salvación se te da, pero la fe se convierte en obras, y ahí se quedó Lutero. Él decía, basta que tú creas en Dios y todo se te aplica, y no es así. Le faltó la caridad, que se convierte en obras, y la gracia, que nos viene por los sacramentos. Ahora sí está completa la salvación. ¿Se dan cuenta? Es que, yo no sé si ustedes lo ven, pero a Santo Tomás de Aquino no se le escapa nada. Y él estaba hablando, pero ¿cuántos no se están cayendo con sus respuestas? Para que se dé el efecto de la pasión de Cristo se impone una pena satisfactoria. Es preciso configurarnos con Él. Nosotros también, si queremos recibir la redención y todas las gracias y superar nuestro pecado, necesitamos permitir que Cristo, la pasión de Cristo, obre en mí. ¿Y cómo se da eso? Por el bautismo, dice Santo Tomás, por el bautismo nos configuramos a Cristo. Por eso no se recibe dos veces. Otra pregunta típica, ¿y por qué no se puede bautizar más veces, como la confesión? Pues si ya te configuraste una vez con Cristo, ¿para qué necesitas reconfigurarte otra vez? Si estás configurado por el sacramento. ¿Se dan cuenta que son respuestas interesantísimas? Entonces, pero, ¿qué sucede? Porque tú, por el bautizo, recibes toda la gracia de Cristo. Ya podrías ir al cielo, ¿qué es lo que pasa? Si un recién bautizado muriera en ese momento, directo al cielo, ni purgatorio ni nada, porque tiene toda la fuerza de la pasión de Cristo. Pero, ¿cuál es nuestra realidad? Ahora viene, los que pecan después del bautismo, tenemos que confesarnos y nos volvemos a configurar con Cristo. Por eso, San Juan María Vianney decía, cuando uno hace una buena confesión, dice, vuelve a quedar como si estuviera recién bautizado. Ahora sí entiende la frase de San Juan María Vianney. Dice,
Nos configuramos de nuevo por medio a Cristo, de nuevo, pero también tenemos que pagar una penalidad o sufrimiento en nosotros mismos. Y ahora entiendes el valor de las penitencias, del sacrificio, del ayuno, etcétera, porque esto nos va, ya el bautizo nos configura a Cristo, pero después debemos, a ver si me debo adaptar a Él, es la palabra que utiliza Santo Tomás. Por la pasión de Cristo el cuerpo se une a la, esta es una imagen muy clara de lo que estoy diciendo. Por la pasión de Cristo el cuerpo se une a la cabeza, el pecado separa el cuerpo de la cabeza, pues la pasión lo une. Pero es necesario que los miembros se adapten a la cabeza. No basta unirse por la gracia, que eso lo hace Dios, sino ahora tienes que comportarte como la cabeza. Es muy sencillo. Alguno dirá, padre, ¿qué estás diciendo? Cosas muy difíciles. Con esta imagen no me digas que es difícil entender la vida cristiana. La gracia te une a Cristo y te da todo. Te abre las puertas del cielo, para entendernos. Pero tienes que comportarte como Cristo. Seguir a la cabeza. Imagínense que mi cabeza fuera por un lado y el cuerpo por otro. No viviría. ¿Cómo puede soportar yo, cuerpo, estar separado de la cabeza? Por el bautismo recibimos el Espíritu, la gracia, somos configurados con Cristo y por eso aceptamos los padecimientos que nos llevan a la gloria inmortal. Y entonces fíjate, otra respuesta, ¿por qué, Señor, me castigas tanto? Porque es la forma de adaptarte, de parecerte al Señor. Él quiso sufrir por ti, tú imitando a Cristo, sufres tu propia cruz y alcanzas la inmortalidad. Y termina con una carta a los romanos que hace una síntesis de lo que acabo de decir. Y si hijos, también herederos. Si no eres hijo, no recibes la herencia del padre. Normalmente, hablando en el humano, pues normalmente los padres le dejan las herencias a los hijos. Pues si eres hijo, también heredero, herederos verdaderamente de Dios y coherederos de Cristo. Si padecemos con Él, seremos glorificados con Él. Que así sea.